Tengan un cordial saludo. En esta ocasión se va a exponer acerca de la normativa E070 de albañilería estructural. De acuerdo a lo que tenemos en trabajo grupal, conformado por Díaz Peche Bella María, Flores Núñez Nixon Einer, Mas Reisky Colsep Antonio, Montesa Fernández Keiko Tatiane, Puerta Chuctalín Marden y mi persona Dávila Aguilar Ana Cecilia. Siguiente, por favor. Primer capítulo. Aspectos generales. Siguiente. Tenemos de acuerdo al artículo 1 sobre el alcance, nos habla de que la norma establece requisitos y exigencias mínimas para el análisis y el diseño de los materiales, la construcción y el control de calidad y la inspección de las edificaciones de albañilería estructural. Esto también se va a regir de acuerdo a lo que son, en todo caso, los planos y además para su diseño. Nos habla también acerca del comportamiento sísmico de las edificaciones de albañilería, que va a depender de la calidad del material y la técnica constructiva. Siguiente, por favor. Tenemos el artículo 2, requisitos generales. Nos habla acerca de las dimensiones y requisitos estipulados de la norma son de carácter mínimo, es decir, de acuerdo al diseño vamos a tener en cuenta que estos parámetros mínimos a tener. También se tiene, de acuerdo a los planos y especificaciones, se indicarán las dimensiones y ubicación de los elementos estructurales, acero de refuerzo, instalaciones sanitarias y eléctricas en los muros, sean portantes o no, precauciones en la variación de dimensiones de formaciones diferidas, contracciones, cambios de temperatura y asentamientos diferenciales. También la característica de las unidades de albañilería a utilizar dentro del diseño requerido, el mortero, también su diseño, el material requerido, las cargas que se han diseñado, también juntas de separación sísmica e información para su correcta construcción. Siguiente, por favor. Tenemos aparte acerca de los tubos de instalación en las diferentes instalaciones, en este caso para eléctricas y telefónicas, de acuerdo a un diámetro máximo de 55 milímetros, se alojará en los muros, cuyo recorrido será siempre vertical. También para instalaciones sanitarias y tubos de diámetros mayores a 55 milímetros no van a ser ubicados en los muros portantes. Se puede observar tanto en la figura 1, 2 y 3 la mala ubicación o incorrecta de las tuberías o picado para los muros portantes. Para ello se tiene lo que es la opción más adecuada, lo que es la figura 5, donde se va a tener una cavidad delgada durante el asentado que luego se llenará de concreto para su correcta ubicación de las tuberías. Siguiente, por favor. Tenemos el capítulo 2 de definiciones y nomenclatura. Dentro de las definiciones vamos a contener, siguiente por favor, acerca de albañilería o mampostería. Albañilería o mampostería es el material estructural compuesto por unidades de albañilería asentadas por mortero o por las mismas apiladas de concreto líquido. Albañilería armada. Es albañilería reforzada con varillas de acero distribuidas vertical y horizontalmente integradas mediante un concreto líquido, como también denominado muros armados. Ahí se puede observar en la imagen de la derecha superior cómo se pueden ubicar lo que es los muros armados. También se tiene lo que es albañilería confinada. Esta albañilería reforzada con elementos de concreto armado. Se tiene la cimentación de concreto se considerará como confinado horizontal para los muros del primer nivel. Se puede observar en la imagen inferior donde se muestran los diferentes elementos estructurales aparte de la albañilería confinada. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la altura efectiva, la distancia vertical, la que existe entre los elementos horizontales y el riostre, los muros portante y no portante. Estos van a variar de acuerdo a las cargas que van a soportar y además las que van a dar ya sea a un nivel inferior o cimentación. Como se puede observar en los muros no portantes se puede hacer divisiones de ladrillo pandereta y también los muros portantes que pueden ser de las distribución desde las cargas del techo hacia lo que son las cimentaciones a un nivel inferior, como ya se mencionaba. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son las unidades de albañilería, donde puede ser los ladrillos y bloques de concreto de arcilla cocida, concreto o silicical, como se puede ver en la imagen superior.
También se tienen diferentes tipos, sea alveolar, apilable, hueca, sólida o tubular. Esto va a depender de la superficie de área de asiento con la superficie de área bruta del mismo plano, además de presentar huecos paralelos a su superficie de asiento, como se puede ver en la imagen inferior, algunos ejemplos de sólida, hueca y tubular. Doy pase a mi siguiente compañero. Bien, yo soy Bella María Díaz Peche y continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la nomenclatura. La nomenclatura en la norma E070 se nos presenta de manera ordenada, de manera alfabética. Primero tenemos lo correspondiente a las áreas. En cuanto a las áreas, tenemos a la de manera general que nos representa el área correspondiente a la sección transversal de un muro portante. Asimismo, también tenemos áreas más específicas como A sub C, que viene a ser el área bruta de una sección transversal de la columna de confinamiento. Las columnas de confinamiento son aquellas que van a amarrar a los muros de albañilería para proporcionarles ductilidad. Asimismo, también tenemos A sub S, que viene a ser el área de la vertical u horizontal, como correspondiera el caso. También tenemos A sub V, que es el área de estribos cerrados, y así otras variaciones de áreas que se nos presentan en la norma. Siguiente, por favor. Siguiendo con este criterio, también la norma nos proporciona más nomenclatura, de los cuales hemos considerado algunas para motivo de la exposición. Por ejemplo, tenemos D sub B, que viene a ser el diámetro de nuestras barras de acero. También tenemos la letra Rho, que es la cuantía de nuestro acero de refuerzo. Nuestra cuantía va a ser la relación del área del acero con el área del concreto. Entonces también vamos a tener a F sub Y. Este es el esfuerzo de fluencia del acero. El esfuerzo de fluencia hace referencia al esfuerzo máximo que va a poder hacer nuestro acero sin deformarse de manera plástica. Asimismo, tenemos E sub M, que viene a ser el módulo elástico de nuestra unidad de albañilería. Y así como hay para las unidades de albañilería, también hay E sub C, que es el módulo elástico o de elasticidad para el concreto. También tenemos delta. Delta viene a representar el factor de confinamiento de nuestras columnas por efecto de los muros transversales. Este factor de confinamiento va a variar en diferentes valores de acuerdo al número de muros, ya sea 0, 1 o 2 que tengan relación con nuestra columna. Siguiente, por favor. Después de la nomenclatura, la norma pasa a lo que son los componentes de albañilería como parte de su capítulo 3. Continúa, por favor. En esto nos habla acerca de las unidades de albañilería. Tenemos lo que corresponde a los ladrillos. Nosotros distinguimos un ladrillo por su dimensión y peso que pueden ser manipulables por una sola mano. En cambio, un bloque es de dimensiones y peso tal que no te permite manipular por una sola mano si no es necesario ambas manos. Asimismo, una unidad de albañilería de manera general, cuando hacemos referencia a este término, nos estamos refiriendo a lo que es ladrillos y bloques hechos a base de arcilla, siles de cal o concreto. Estas unidades, como vimos anteriormente, pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares. Son fabricados ya sea de manera artesanal o industrial. Cuando hablamos de unidades de albañilería de concreto, estas deben ser utilizadas únicamente cuando hayan logrado su resistencia que nos especifica la norma y su estabilidad volumétrica. Si estas unidades son curadas con agua, mínimo se debe esperar 28 días para que se utilicen. Siguiente, por favor. Asimismo, la norma también nos muestra una tabla de clasificación de las unidades de albañilería. Esta tabla es para fines estructurales que clasifica los ladrillos de ladrillo tipo 1 hasta ladrillo tipo 5 y también tenemos los bloques P
que son bloques usados para la construcción de muros portantes, y bloques NP, que estos bloques son usados para la construcción de muros no portantes. Entonces, estos ladrillos, para ser clasificados, son sometidos a 3 ensayos. Tenemos el ensayo de variación de la dimensión, de alabeo y resistencia característica a la compresión. Entonces, se nos da un margen de variación para cada tipo de ladrillo cuando se le aplica cada ensayo. Este puede ser más o menos 5 milímetros, más o menos 3 milímetros, etcétera, como corresponde. Tengamos en cuenta que cuando instituciones como Indecopi hacen su verificación de que se está cumpliendo estas especificaciones, ellos se basan en el ensayo de resistencia característica a la compresión, que está expresado ya sea en megapascales o en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, también considerar que cuando nosotros estamos haciendo nuestros ensayos, a los ladrillos que tenemos que considerar los casos más críticos, es decir, el menor valor. Asimismo, cuando un ladrillo tiene menor altura, significa que va a tener una mayor resistencia. Y cuando tiene una mayor área hueca, va a tener también una mayor fragilidad. Continúa, por favor. Continuando con la exposición, mi nombre es Nixon Einer Flores Núñez. En esta oportunidad voy a hablar sobre las limitaciones en su aplicación. El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo indicado en la siguiente tabla número 2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la norma técnica, la E030 del diseño sismo resistente. En dicha tabla nos habla sobre las limitaciones en el uso de la unidad de albañilería para fines estructurales. Nos muestra cada tipo: sólido artesanal, sólido industrial, alveolar, hueca, tubular. Acá nos muestra tres zonas sísmicas, pero como bien sabemos que en el Perú existen 4 zonas sísmicas: la 1, la 2, la 3 y la 4, pero acá solamente en el recuadro falta actualización y nos muestra solamente hasta la zona sísmica 3. Como nos dice acá, sólido artesanal, en zona sísmica 2 y 3, muro portante en edificios de 4 pisos o más, no se va a utilizar el sólido artesanal, pero sí se va a utilizar el muro portante en edificios de 1 a 3 pisos. Acá el sólido artesanal sí hasta 2 pisos, nos les comenta. El sólido industrial en la zona sísmica 2 y 3, sí se va a utilizar muro portante en edificios de 4 pisos, y acá también muro portante en edificios de 1 a 3 pisos, sí se va a utilizar el sólido industrial. Y acá también en zona sísmica también se va a utilizar el muro portante en todo el edificio. Tanto en la hueca y tubular, en muro portante en edificios de 4 pisos, no se va a utilizar en ninguna zona sísmica 2 y 3, pero sí se va a utilizar en zona sísmica 1, el tipo hueca. Acá, como estaba comentándoles, que en el Perú existen 4 zonas sísmicas con sus respectivos coeficientes. También dentro de ellos se va a tener las pruebas. Para ello se va a tener el muestreo, la resistencia a la compresión, la variación dimensional, el alabeo, la absorción. Dentro del muestreo se va a ser efectuado a pie de obra por cada lote compuesto por 50 millares de unidades, y se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades. 5 de estas unidades se va a ensayar a compresión y las otras 5 a absorción. Eh, Dentro de la resistencia a compresión, para la determinación de la resistencia a compresión, se va a efectuar los ensayos en los laboratorios correspondientes según la norma técnica, la 329.613 y la 339.604. La variación dimensional: para la determinación de la variación dimensional también se va a tener en cuenta dichas normativas mencionadas. Para el alabeo, también se va a seguir el procedimiento de la norma técnica peruana, la 399.613, y la absorción, los ensayos de absorción, también se va a tener en cuenta dicha normativa, la 329.604 y la 399.613. Para la aceptación de la unidad, se va a tener en cuenta si la muestra se presenta más del 20% de dispersión de los resultados.
para unidades producidas industrialmente o el 40% de unidades producidas artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esta dispersión de resultados se va a rechazar el lote. También el espesor mínimo de las caras laterales correspondientes a la superficie de asentado será de 25 milímetros para bloques clase portante y 12 milímetros para bloque clase no portante, de muro no portante. La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea. La unidad de albañilería de arcilla estará bien cocida, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. También la unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas u otros. El mortero. Como bien sabemos, el mortero va a estar constituido por una mezcla de aglomerantes, agregado fino, a los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua, que va a estar, que proporciona una mezcla trabajable, adhesiva y sin segregación del agregado. Y se va a tener en cuenta la norma técnica, la 329.607 y la 329.610. Los componentes va a estar dado por los materiales aglomerantes del mortero, que pueden ser cemento Portland tipo 1, cemento adicionado y también una mezcla de cemento Portland o cemento adicionado con cal hidratada normalizada según la norma técnica peruana, la 339.002. También va, dentro de los componentes va a estar el agua, que va a ser potable y libre de sustancias deletéreas, ácidos, alcalis y materia orgánica. El agregado fino también será arena gruesa natural, libre de materia orgánica y sales, con las características indicadas en la tabla número 3, que es de la granulometría de la arena gruesa, según las mallas que se tienen de la malla número 4 a la malla número 200 y el porcentaje que pasa. Doy pase a mi siguiente compañero. Ya. La continuación de la exposición estará a cargo de mi persona, Colsep Antonio Mas Raisky. El concreto líquido o grout es un material de consistencia fluida que está compuesta por la mezcla de cemento, agregados, agua, en ocasiones cal hidratada y cuando lo requiera, aditivos. Es usado para rellenar los alvéolos de las unidades de albañilería, como se aprecia ahí en la imagen superior de la derecha, y está reglamentado por la norma técnica peruana 399.608 y 609. Se divide en dos tipos. Tipo fino. El tipo fino es para aquellas unidades de albañilería que sus alvéolos, las dimensiones de sus alvéolos son menores a 60 milímetros. Y el tipo grueso es para aquellas unidades de albañilería que sus alvéolos, la dimensión de sus alvéolos son mayores a 60 milímetros. Siguiente diapositiva. Los componentes del concreto líquido. Como aglomerantes tenemos al cemento Portland tipo 1. También pues, se puede usar cementos adicionados. Como mencioné, en ocasiones se usa cal hidratada, siempre y cuando ésta no supere la 10ª parte del volumen del cemento usado. El agregado fino, ya mencionó mi compañero anterior, debe cumplir con una granulometría especificada. Respecto al agregado grueso, se debe usar un material conocido como confitillo, que es una piedra chancada bastante pequeña, y debe cumplir con la siguiente granulometría mostrada en la tabla 5. De no ser el caso, se debe dar una debida justificación técnica del material usado. El agua debe ser agua potable, libre de impurezas, de ácidos y que no contenga materia orgánica. Y como mencioné, en algunos casos también se usa aditivos. Siguiente diapositiva. Su preparación y fluidez, como podemos apreciar en la tabla número 6, nos muestra la composición volumétrica del concreto líquido. Y estos deben ser mezclados de manera mecánica.
en lo que se conoce como un trompo, y agregándole el agua suficiente para llegar al revenimiento, para que el revenimiento esté entre 225 milímetros y 275 milímetros. Siguiente diapositiva. Y de tal manera que se logre una resistencia de 140 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo mediremos esta resistencia? Esta resistencia será el promedio de 5 probetas que serán cargadas mediante 5 toneladas por minuto, y a este promedio lo restaremos 1.3 veces la desviación estándar. Este resultado debe ser igual o mayor a 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Los moldes de dichas probetas, para los moldes de dichas probetas serán usados los alvéolos de las unidades de albañilería. Esas unidades de albañilería deben estar libres de polvo, bien humedecidas y cubiertas con papel filtro. Y debemos asegurarnos que estas probetas no sean cuadradas. Siguiente diapositiva. Para el caso de refuerzo. Para el caso de refuerzo en acero corrugado debe cumplir lo mismo que el concreto armado. Y en el caso de que se use barras lisas, el uso de estas estará permitido en el caso de los estribos y respecto a mallas electrosoldadas para refuerzos horizontales. El concreto que se usará para el confinamiento debe ser mayor o igual a 175 kilogramos por centímetro cuadrado y debe cumplir todo lo especificado en la norma E060. Siguiente diapositiva. El capítulo 4, que es los procedimientos de construcción. Siguiente diapositiva. Para la construcción se debe usar mano de obra calificada que garantice lo siguiente: que los muros construidos estén debidamente aplomados y estén en línea. Para el asentado de las unidades de albañilería con mortero, estas deben tener sus juntas, horizontales y verticales. Las dimensiones de estas juntas como mínimo será de 10 milímetros y como máximo de 15 milímetros o 2 veces la tolerancia dimensional de la altura, que ya mencionó mi compañera Bella, más 4 milímetros, cualquiera que sea mayor. Y para el caso de que tenga refuerzos horizontales, esta junta debe ser de 6 milímetros más el diámetro de la barra usada. Ya. Para el caso del temple del mortero, solo se debe reemplazar el agua evaporada en una ocasión. Y al momento del asentado de la unidad de albañilería, esta debe estar libre de polvo, libre de agua, libre y debe estar debidamente humedecida, de tal manera que la succión de agua esté entre 10 y 20 gramos por cada 200 centímetros cuadrados por minuto. Siguiente diapositiva. Para el asentado de la primera hilada, se debe realizar sobre una superficie libre de polvo, impurezas, que sea lo suficientemente rugosa y debidamente humedecida. Para el caso del asentado de las unidades de albañilería, estas no deben superar el 1,30 m de altura en cada jornada de trabajo. Al finalizar esta jornada de trabajo de 1,30 m, no se debe llenar la junta vertical. Esta junta vertical será llenada en la siguiente jornada. Para el caso de unidades apilables, estas pueden ser levantadas a su altura total, pero en el mismo día debe llenarse los alvéolos con el concreto líquido. Las juntas, al iniciar cada jornada, debemos asegurar que esté libre de polvo, impurezas y debe estar humedecida. Siguiente diapositiva. El tipo de aparejo usado, podemos usar 3 aparejos.
el, el aparejo de cabeza, el americano, americano de canto y de soga. Y estas deben tener su debido traslape. Al momento de realizar el llenado de los alvéolos de las unidades de albañilería, tenemos que asegurarnos que no se produzcan cangrejeras. Y en el caso de que se vibre, no debemos vibrar los refuerzos y mucho menos sacudirlos. En el caso de las vigas de techo, que son vigas peraltadas usualmente, estas vigas deben ser llenadas en conjunto con el techo en una sola vez. Y respecto a las instalaciones de tuberías, ya lo mencionó mi compañera anteriormente, que deben ser completamente verticales y de acuerdo a su diámetro será externa o internamente por los muros. Le doy el pase a mi compañera. Bien, mi nombre es Montesa Fernández Keiko Tatiane, continuando con la exposición acerca del capítulo 4 de la norma de 070, lo que es albañilería confinada. Del artículo 11 nos habla primero lo que es la conexión de la columna albañilería, que se tendrá dos tipos en este caso, lo que es dentada o a ras. En este caso, para lo que es conexión dentada, dice que la unidad saliente no excederá los 5 centímetros y en este caso se deberá limpiar lo que son los desperdicios del mortero y las partículas sueltas antes de vaciar el concreto. Para lo que son conexión a ras, nos dice que deberá adicionarse chicotes o mechas, lo que es en el anclaje. Estas varillas estarán compuestas, bueno, las varillas serán de 6 milímetros de diámetros que van a penetrar por lo menos 40 centímetros de lo que es en el interior de la albañilería, en lo que es y en el 12.5 centímetros al interior lo que es de la columna, como podemos apreciar en la imagen, y lo que es el doblez del gancho, lo que es a 90 grados y lo que es 10 centímetros. También tenemos lo que son los estribos a emplearse en las columnas de confinamiento, deberán ser cerrados a 135 grados. Podrían emplearse estribos de 3/4. De vuelta a lo que es el adicional. Bueno, se debe atar sus extremos con refuerzo lo que es vertical o también, o también lo que son sunchos que empiecen y terminen en lo que son los ganchos de 180 grados doblado en el refuerzo vertical, como se aprecia en las imágenes. Siguiente, compañero. Cuando, en este caso vemos lo que ocasiona cuando no se ejecuta bien lo que es la conexión columna albañilería en este caso, cuando la longitud de los dientes es excesiva, o sea, más de 5, lo máximo que es 5 centímetros, entonces puede originarse dos problemas. Uno, que los dientes se fracturen durante lo que es la etapa de compactación del concreto, como se observa en la imagen, y bueno, que se formen las cangrejeras bajo los dientes. También lo que es será necesario la limpieza para que es evitar lo que son las juntas frías en las zonas de conexión columna albañilería, las que se desintegrará esa unión. Y por último tenemos lo que es la conexión a ras. Mira, en este caso las mechas se doblan verticalmente en la columna porque al hacerlo horizontalmente podría perderse el anclaje por lo que son las fisuras horizontales que suelen formarse en lo que son las columnas que están sueltas a tracción por flexión. Siguiente, compañero. También tenemos lo que son los traslapes del refuerzo horizontal o vertical, que tendrán una longitud de 45 veces mayor el diámetro de lo que es la barra traslapada. En lo que es el concreto, deberá tener una resistencia a comprensión, en este caso, lo que es mayor o igual a 175 kilogramos sobre centímetros. Esta casa debe ser una mezcla fluida y un revenimiento que debe ser de 12.7 centímetros, en este caso, o 5 pulgadas, medido con el cono de Abrams. El concreto de las columnas de confinamiento se vaciará posteriormente de la construcción de los muros de albañilería y se empezará lo que es desde el borde superior del cimiento, no sobre el cimiento. Después tenemos lo que son las juntas de construcción, que deberán ser rugosas, humedecidas y libres de partículas sueltas. Y por último tenemos el recubrimiento de la armadura, medido desde lo que son los estribos, debe ser a 2 centímetros, en este caso para muros
que son tarrajeados, y para lo que son caravistas, 3 centímetros. Siguiente, compañero. Continuando, también tenemos lo que es el artículo 12 de lo que es albañilería armada. En este caso, los empalmes de refuerzo vertical podrán ser lo que son por traslape, por soldadura y por medios mecánicos. En este caso, por soldadura solo se hará lo que es el acero, y lo que es por acero. Por medios mecánicos deben ser especializados. Como se observa en las imágenes, cómo serán los que son los traslapes. Lo que es el refuerzo horizontal debe ser continuo y anclado en los extremos con una doblez vertical de lo que son 10 centímetros en la que es en la celda extrema. Y bueno, las varillas verticales deberán penetrar sin doblarse, no como está en la imagen, debe ser de manera vertical, en el interior de lo que son los alveolos de las unidades correspondientes. Siguiente, compañero. Lo que tenemos es también el concreto grunt, como mencionó mi compañero, ya se especificó qué es. En lo que en la primera etapa se va a vaciar lo que es hasta la altura igual a mitad del entrepiso, lo que es el compactado en las diversas capas, y al transcurrido 5 minutos de la compactación de la última capa, la mezcla será recompactada. Bueno, transcurrido luego media hora, se vaciará la segunda mitad del entrepiso, en este caso para el vaciado. Lo que tenemos también los alveolos de unidades de albañilería tendrá un diámetro o la dimensión mínima, lo que es igual a 5 centímetros por cada barra vertical, que lo contenga, o 4 veces mayor el diámetro de lo que son las barras y por el número de lo que son barras alojadas en los alveolos, lo mayor que sea. Y por último tenemos el espesor del grunt que rodea las armaduras, será de 1.5 veces el diámetro de la barra y no deberá ser menor a 1 centímetro, y a fin de proporcionar lo que son el recubrimiento adecuado a la barra. Bien, voy a dar pase a mi... Continúa, compañero. Voy a dar pase a mi compañero quien continuará. Continuando con la exposición, soy el estudiante Marden Puerta Choctalin y voy a hablar sobre el capítulo 5, que es la resistencia de prismas de albañilería. En este capítulo vamos a ver la tabla 7, que son los métodos para determinar la compresión axial y la cortante en muros de albañilería. Nos dice que la resistencia de la albañilería con presión axial y a corte se determina de manera empírica recurriendo a las tablas de registros históricos de resistencia de las unidades o mediante ensayos de prismas de acuerdo a la importancia de la edificación y la zona sísmica. En base a eso se tiene la tabla 7, donde vemos lo que es la compresión axial y la cortante. En este caso se habla de 3 zonas sísmicas, no contempla las 4 zonas sísmicas de la norma E030, solamente tenemos la zona sísmica 1, 2 y 3, y también está en función al número de pisos de la edificación. Como podemos verificar, para edificios pequeños de 1 a 2 pisos, toda resistencia se puede obtener de manera empírica, conociendo lo que es la calidad del ladrillo y del mortero. En caso de edificios de mayor importancia, de 3 a 5 pisos, se determinan los ensayos de compresión axial, de pilas y compresión diagonal de muretes mediante ensayos de laboratorio. En este caso tenemos las normas técnicas. La primera, que es la norma técnica peruana 605, perdón, el cual nos habla de métodos de ensayo para la determinación de la resistencia en compresión de prismas de albañilería. En esta norma encontramos algunas definiciones, algunas condiciones bajo las cuales se debe hacer estos ensayos, el método de curado, los equipos que se debe usar, y en fin, una serie de condiciones generales para realizar los ensayos. Y en el caso de la otra norma, que es la norma 399621, que es la condiciones generales y métodos de ensayo de compresión diagonal de muros de albañilería. Luego tenemos que durante la construcción la resistencia será comprobada mediante ensayos con los criterios siguientes. Tenemos que si tenemos la zona sísmica 3 y 2, se hará pruebas de resistencia
cada 500 metros cuadrados de área techada. Esto es en caso de la compresión axial, y para la cortante se hará cada 1000 metros cuadrados de área techada. En caso que tengamos conjuntos de edificios de 3 o más pisos en zona sísmica 3 y 2, ambos ensayos será cada 500 metros cuadrados. Siguiente. Luego tenemos los prismas serán elaborados en obra utilizando el mismo contenido de humedad, las unidades de albañilería, las mismas consistencia de mortero, el mismo espesor de juntas y la misma calidad de mano de obra que se empleará en la construcción definitiva. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la mayoría de obras, mientras se hace el vaciado de concreto, se hace cualquier tipo de trabajo, las mismas muestras que estamos usando en la construcción se debe emplear para las pruebas. Si estamos haciendo un vaciado de concreto para columna de confinamiento, si vamos a realizar una prueba, lo que tenemos que hacer es, de la mezcla que se está vaciando, se va a tener que sacar una muestra y sacar los prismas para realizar la prueba. Luego nos dice que cuando se trate de albañilería con unidades alveolares que irán llenas con concreto líquido, cuando se trate de albañilería sin relleno, los alveolos de las unidades de los prismas y moretes quedarán vacíos. Luego nos habla de los prismas serán almacenados a una temperatura no menor de 10 grados Celsius durante 28 días. En este caso nos muestra la tabla 8, donde podemos encontrar cuál es la resistencia mínima o el factor que debemos afectar a la resistencia que encontramos. Es decir, toda prueba en construcción se hace a los 28 días para la resistencia. Si tenemos la necesidad de hacer la ruptura y ver la resistencia a menos días, se puede hacer a 7, a 14 o a 21 días. En este caso, en caso de albañilería, si se hace menor a 14 días, los resultados que obtengamos no van a ser los correctos, porque la deformación que tienen las unidades son muy diferentes al comportamiento real que van a tener en un edificio. Entonces, se puede hacer la ruptura de las muestras a partir de 14 días y se va a tener un factor de corrección a lo que es al resultado que obtengamos. En caso de ladrillos, de arcilla, por ejemplo, a los 14 días se tiene que aumentar un 15% la resistencia obtenida, y a los 21 días un 5%, y a los 28 días ya debería estar a la resistencia al 100%. De igual manera tenemos para muretes y pilas el número de días y el factor con el que se debe afectar. Luego nos habla del valor de la cortante para diseño, no será mayor de 0.319 veces la raíz cuadrada de la resistencia de compresión axial. Eso si se trabaja en megapascales. En caso de que trabajemos en kilogramos por centímetro cuadrado, es directamente la raíz cuadrada de la resistencia a compresión axial. Siguiente. Bueno, en caso de que nuestro edificio no sea de mayor envergadura y no se hagan ensayos, lo que podremos hacer es recurrir a la tabla 9, la cual nos muestra las resistencias características de la albañilería, tanto en megapascales como en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estos valores que nos muestran se han determinado experimentalmente en laboratorios, para lo cual tenemos 3 tipos de materia prima con la que se ha elaborado las unidades. Tenemos de arcilla pura, de sílice cal o unidades de concreto. En este caso son bloques, ¿no? Como ya expuso mi compañero anteriormente, en caso de concreto son bloques cuando no se puede manejar directamente con una mano la unidad. En caso de arcilla tenemos ladrillos King Kong artesanal, King Kong industrial, rejilla industrial. En caso que la materia prima sea sílice cal, tenemos King Kong normal, dédalo, estándar y mecano. Tenemos a la derecha, nos dice unidad,
Esto significa que esa es la resistencia a compresión de la unidad sola, sin agregar ningún tipo de concreto o grout, sin ninguna tipo, sin formar pilas o muros. Entonces, luego tenemos las pilas, ya cuando se agrega la mezcla, y también los muretes. Tenemos a la izquierda lo que es la resistencia en megapascales, entre paréntesis lo que serían los kilogramos sobre centímetro cuadrado. Finalmente, en la tabla 10 tenemos un factor de corrección por esbeltez. La esbeltez es la altura del muro sobre el ancho del mismo. Entonces, si obtenemos un valor de 2, 2.5, 3, vamos a tener un factor de corrección. Siguiente. Bueno, eso sería todo nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.